Canal Udol, el poder de la gente. Al aire. Muy buenas tardes, con ustedes un nuevo programa de Tejiendo Redes Comunitarias desde Villarrica, Nodo Lacustre, región de la Araucanía. Hoy día con un invitado, pero fantástico, agradeciendo el tiempo de don Álvaro Rodríguez Sepúlveda. Él es abogado de la Universidad de Concepción, magíster en Desarrollo de la Empresa, diplomado en Economía y Finanzas de la Universidad de Chile, profesor académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Temuco. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen Isabel, muchas gracias por tu invitación. Sí, gracias a ti por tu tiempo también. No, gracias a ti, esperamos conversar un buen tiempo. El profesor me ha dicho que hoy día quiere hablarnos y contarnos respecto de la ética de los negocios, la ética del trabajo y esto de si hay esfuerzo o es mero azar, ¿no es cierto?, el resultado de la propuesta de negocios y la economía en este momento. Profesor, la primera pregunta, ¿cree usted que después del COVID, después de la pandemia, hemos sufrido bastantes secuelas, no solamente desde el punto de vista de las enfermedades, de la epidemiología, sino también lo que implicó todas las economías, tanto de las pequeñas empresas, las medianas empresas y hasta las grandes empresas, que sufrieron grandes modificaciones con esta, pandemia que se nos vino no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. ¿Esto ha significado un replanteamiento de la formulación para el éxito o estamos partiendo de cero, quedamos en la mitad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con los negocios en este momento de post-pandemia? Bueno, el COVID sacó lo mejor y lo peor de nosotros en esta pandemia, porque por una parte permitió que este Chile, que alguna vez fue muy solidario, volviera a hacerlo, ¿eh? Y lo vimos en la forma en que todos ayudábamos a las personas que estaban con complicaciones, lo vivimos cuando cumplíamos rigurosamente las medidas sanitarias extremas, como quedarse en la casa, etc. En el mundo de los negocios ocurrió un fenómeno muy complejo, y es que los que más sufrieron fueron las pymes, las pequeñas, medianas y pequeñas empresas. Yeah. Algunas quebraron. Algunas entraron en fases de renegociación o reorganización, pero muchas quebraron. Pero además, lo que ocurrió es que la mayoría de ellas se reformularon. Y esto volvió a hacer confiar en la capacidad emprendedora del chileno. Porque buscaron, bueno, si me está yendo mal en esto, ¿qué voy a hacer para no quebrar? ¿O qué voy a hacer para reemprender en otro negocio? Y lo que ocurrió es que lo que vimos fue cómo nacieron buenos negocios. Mire, un ejemplo muy fácil de entender, cómo es que el chileno ya tiene internalizado que estamos en una economía de mercado. Cuando comenzó la pandemia, ustedes van a recordar que las máscaras costaban un ojo en la cara. Claro. Uno iba Sí. Primero, escasearon y costaban, no recuerdo bien, voy a inventar, por ejemplo, 5.000 pesos una máscara. A los 3 meses, que veíamos en las calles cuando se nos permitía salir? Gente vendiendo máscaras. Mucha gente dijo, aquí hay una oportunidad de negocio. Claro. El chileno, sobre todo la pequeña y mediana empresa, dijo, tengo la oportunidad de hacer un negocio. Ya no puedo vender quizás mi producto, pero voy a vender máscaras. Este es un ejemplo, por supuesto, muy pueril, pero nos permite entender eso. Y sacó lo peor porque nuevamente vimos que algunos valores o disvalores que están presentes en nuestra sociedad volvieron a aparecer. Y yo creo que ese es uno de los aspectos más complejos que hoy día está haciendo que la posibilidad que tenga Chile de volver a reemprender, de ser una economía exitosa y sobre todo un país más solidario, está en veremos. Y tiene que ver justamente con el título de nuestra conversación. Claro. Tiene que ver con la ética en el mundo del empresario y en el mundo del trabajador. Ahora, la ética, cuando uno habla de ética, viene, ¿no es cierto?, de una palabra griega, del ethos, ¿no es cierto?, que es lo que tenemos dentro de nosotros. ¿Cómo eso que está dentro de nosotros puede verse plasmado en una ética del negocio, por ejemplo, que se ve algo disímil, como que no se entiende? Porque
bueno, todos tienen intereses cuando se formula un negocio, pero al parecer no lo partimos desde la necesidad del ser humano o de la profundidad de poder establecer un negocio, otorgar trabajo, satisfacer, ¿no es cierto?, a las familias que, ¿no es cierto?, están recibiendo esta remuneración y por otro lado, verme, digamos, beneficiado con ese negocio. ¿Cómo es que podemos promover esta ética de los negocios? ¿Cómo? ¿Es fácil? No, porque antes que promover, necesitamos entender como sociedad que si queremos avanzar, ser un país más próspero y más solidario como muchos quieren, y todos queremos, necesitamos entender que el problema viene de atrás. Voy a explicar algo. Cuando tú me invitaste y me hablabas, hablemos algo sobre la pequeña, mediana empresa, las pymes. ¿Cómo pueden mejorar las condiciones de las pymes? Villarrica, Pucón, Curarrehue, Licanray, Loncoche, está formada principalmente por pymes. Y además, el 90% del empleo en Chile es de base en las pymes. Entonces, la pregunta que todos tienen es, bueno, ¿podemos mejorar nuestra legislación, nuestra constitución para mejorar las pymes? Y el tema no va por ahí. ¿Por qué no va por ahí? En América Latina, desde que somos repúblicas independientes, tenemos la creencia, equivocada por supuesto, que para tener buena sociedad hay que tener buenas leyes. Creemos como latinoamericanos que si tenemos una buena constitución, mira, tuvimos 2 procesos constituyentes, imagínate, vamos a ser mejores personas, vamos a ser mejor país. Un ejemplo es la famosa Constitución Moralista de 1823, de Mariano Egaña, que hizo una constitución, un proyecto donde había muchas normas de moral. Bueno, en Inglaterra, Estados Unidos, el mundo anglosajón, es al revés. Las leyes surgen después que la sociedad practica valores. Una vez que se comporta de una manera, la forma de comportarse forma una costumbre y esa costumbre se transforma en ley. ¿Dónde quiero ir? Cuando hablamos de cómo mejorar la dinámica de las pymes, tenemos que preguntarnos por qué tenemos problemas de productividad dentro de la empresa, por qué hay cosas que no funcionan, por qué queremos imitar a los países desarrollados y qué es lo que nos está faltando. Y el problema está en los valores. Porque, ¿cómo podemos ser un mejor país? No depende de las mejores leyes, ni siquiera de una buena constitución. O sea, me quiere decir... Depende de los valores. Claro, pero los valores, profesor, eso parte en la casa y parte, ¿no es cierto?, también de los programas de educación que tengan todas a nivel escolar y a nivel también de la formación de las carreras, que parece que al parecer se nos fue quedando atrás, ¿no es cierto?, justamente la parte de que una buena persona es la que tiene éxito en la vida porque de base tiene una base valórica profunda y por lo tanto tiene una integridad como ser humano y esa integridad como ser humano hace de que su empresa sea íntegra también frente a sus trabajadores y frente también a los usuarios. ¿Qué pasa con eso? Y usted tiene la misma madurez que tengo yo con el tiempo. Hemos educado hijos, tal vez estamos en la época, ¿no es cierto?, que vienen los nietos, los sobrinos. Vemos, hay una falencia respecto de la educación valórica profunda en las raíces del ciudadano. Claramente, y tú has dado en el clavo. Mira, uno pregunta el origen de la riqueza de las naciones. Claro. Estamos hablando de libros que se escribieron siglo XIX y siglo XVIII. ¿Dónde estaba el quid? ¿Qué es lo que hacía o qué es lo que hace que países desarrollados como Inglaterra, Alemania, los países del norte de Europa sean diferentes a nosotros? Fue la formación valórica. Claro. Por ejemplo, hay 2 principios que para ellos era irrenunciable y se enseñaba en la familia, se enseñaba en la iglesia. Sí. Son países generalmente protestantes. Primero, la honestidad. Es decir, no puedes andar por la vida sino a través de una relación de honestidad con los pares. Y segundo, el trabajo duro. La pregunta que yo hago hoy día, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué enseñamos en las escuelas? ¿Qué es lo que vemos en los programas y en la sociedad? ¿En Chile se felicita la honestidad? ¿O al revés, el tonto pillo es el mejor? ¿Ah? Segunda pregunta, ¿se felicita al que trabaja duro o el que trabaja duro es un tonto? ¿Para qué hacerlo con tanto esfuerzo si lo puede hacer más fácil? Claro. Tú lo ves en la universidad, alumnos que prefieren profesores más fáciles, que quieren ver la forma de ser profesionales pero sin esfuerzo.
Así es. o con deshonestidad, es decir, copiando, etcétera. Y eso dice, pero sí, tiene que ver con valores más bien familiares, religiosos. No, tiene que ver con valores como sociedad. Porque esa persona, hombre o mujer, que no fue formado en sus valores, ¿cómo va a ser como empresario? ¿Va a respetar a su trabajador como el otro, con el cual tiene que tener una relación honesta? ¿El trabajador va a querer trabajar duro? ¿El empresario va a querer trabajar duro? ¿O va a tratar de engañar? ¿O va a tratar de vender productos falsificados? ¿O el trabajador sacar la vuelta? Tiene que ver con los valores. Claro. Absolutamente, absolutamente. Y ahí realmente estamos tocando un tema que es transversal, porque en realidad pareciera ser que el dolor, pareciera ser que el esfuerzo, pareciera ser que todo aquello que el ser humano radica en poder llegar a dar su máximo potencial, quiere ser reducido minimizado a lo que no produce dolor, lo que es más calmo, ¿no es cierto? Lo que no tiene esfuerzo. La gente quiere ser y tener las cosas, pero al menor esfuerzo, ¿ya? Todos como sociedad, ¿ya? Y esto viene justamente de lo que tú estás tocando, que es una base valórica, porque vamos a ver, por ejemplo, en Japón, los niños, cuando están en las aulas, ellos limpian su sala, ¿cierto? Ellos, ¿no es cierto?, se preocupan de dejar todo cerrado, todo limpio. En su casa, antes de salir, también lo han hecho. Nosotros, en realidad, ¿qué nos ha pasado en esta cultura, en esta sociedad, en que hemos querido facilitarle todo a lo mejor a los niños, o hemos tenido meterlos en una burbuja y no ver la realidad que tuvimos nosotros? Porque hay que ver y recordar, en el tiempo que íbamos a la universidad, íbamos en micro, ¿ya? Ahora los van a dejar en auto, ¿cierto? Si nos mojábamos los zapatos, nos quedábamos en el aula con los calcetines mojados en el colegio. Yo me acuerdo. Y a veces los sacábamos y los poníamos en una estufita en el Colegio Santa Cruz. Pero nadie se devolvía a la casa y nadie hacía, digamos, un show off, digamos, por un tema que lo podíamos resolver nosotros mismos como niños, como adolescentes. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué se rompió? Hay un libro, hay una expresión de Vargas Llosa que se transformó en un libro. ¿En qué momento se jodió el Perú? Ya. Y la pregunta que uno hace es, ¿en qué momento se jodió Chile? Chile, si uno revisa hacia atrás, es un país primero solidario. Muy solidario. El trabajador era un hombre de esfuerzo y entendía que tenía que hacerlo bien. Claro, principalmente por un modo de subsistencia. No había mucha conciencia del valor del trabajo como tal. Y el empresario, sí, hubo normas laborales que tenían que ser más drásticas, porque el empresario cuando podía quería, perdón la expresión, joderse al trabajador. Pero de una u otra manera había una relación mucho más cercana. Algo pasó, y yo creo que esto pasó después de la dictadura de Pinochet, militar, sí, en que llegó esta cultura liberal, que si bien es cierto nos trajo muchos beneficios, pero nos quebró el alma, en el sentido de que hay valores que nosotros respetábamos. Por ejemplo, en las sociedades asiáticas no hay el Día del Maestro, no el Día del Profesor, como lo celebramos nosotros, porque ellos todos los días veneran al maestro. No celebran el Día del Profesor, veneran al profesor. Para ellos el maestro es alguien a quien jamás se le faltaría el respeto. ¿Recuerdas tú? Cuando nos portábamos mal, sí, nos pegaban 2 veces, el profesor y después el papá, ¿no es cierto?, por haberle faltado el respeto al profesor. Claro. Hoy día es al revés. Sí. Hoy día el profesor le dice al niño y los padres van a retar al profesor. Así es decir, no hay autoridad. Los niños ven eso. Ven, ¿por qué tengo que respetar al otro? ¿Quién es el otro? Entonces, vamos a un punto. Nuestra sociedad se ha vuelto individualista. Así es. El empresario entonces ya no ve la empresa como una forma de ayudar a la sociedad. Voy a formar una empresa para darle trabajo a gente de Villarrica. Sí. No, lo ve como una forma de lucrar. Claro. ¿Cómo es que yo voy a lucrar con esta empresa? Primero, logrando la mayor ganancia y bajando los costos. ¿Y cómo bajo los costos? A lo mejor en calidad, y eso es honestidad. Sí. A lo mejor explotando a mi trabajador, pagándole el mínimo cuando pudiera yo compartir. Y deshonestidad. Y eso también es deshonestidad, ¿te fijas? Entonces, ese problema lo vamos a tener siempre mientras no volvamos a entender que Chile necesita cambiar o volver a sus valores, o mejorar sus valores. Respeto hacia la otra persona, honestidad en las transacciones y el
respeto, además, a las personas con las cuales estamos trabajando. El trabajo duro, yo lo echo de menos. Yo hago clases hace 28 años en la Universidad Católica y cada año veo que los alumnos les cuesta entender que la única forma de tener éxito es el trabajo duro. Claro. La tendencia, porque lo traen de su familia, porque lo ven en la sociedad chilena, que es el que trabaja duro es un tonto. ¿Por qué trabajar duro si yo puedo obtener el mismo resultado haciéndolo fácil? Claro. La delincuencia hoy día. Una de las razones es lo mismo. ¿Por qué voy a trabajar si puedo tener esas zapatillas robándoselas a otro? Y porque a lo mejor pasó que el tema de tener cosas es más importante que lograrlas y ganarlas en el tiempo. Ya no está esto el sentido del logro, como un deportista, que para ganar 100 metros planos, ¿no es cierto?, tiene que hacer ejercicio, comer una dieta especial. Lo mismo así con una persona que quiere tener un logro y lo quiere fácil. ¿Ya? Y me hace mucho sentido lo que dices, y da mucha pena también tener que conversar esto con la comunidad para que vayamos reflexionando también qué temas tenemos que abordar como familia, como personas, ¿ya? Como sociedad. Porque en realidad el Estado, yo siempre he dicho, el Estado se basa en indicadores, ¿ya? Y las leyes se promueven bajo indicadores. Pero el Estado está formado por una nación, por un pueblo que tiene una cultura y que si no superamos toda esta historia sociológica, antropológica, si no recuperamos nuestras raíces, y hacemos ambigua la cultura, porque también tiene que ver mucho con lo que yo te contaba, el tema de volver a las raíces, volver a contemplar, ¿no es cierto?, de dónde venimos, cómo nuestros padres lograron que tuviéramos una educación, nosotros que estemos aquí conversando con ustedes. Todo eso implicó esfuerzo de generaciones, ¿ya? ¿Y cómo podemos nosotros ahora cautivar en la mente del ser humano, en el corazón de la comunidad, que vayamos ahora a buscar la esencia de las cosas para poder mejorar esta sociedad, mejorar la comunidad, mejorar Chile? Cuando yo hablo de la ética de los negocios, la pregunta que debería hacerse el pequeño, el mediano empresario. ¿Por qué tengo esta empresa? ¿Es solo el lucro lo que me mueve? ¿Tengo alguna responsabilidad social en esta ciudad, en Loncoche, en Curarrehue, al crear este negocio? ¿Tengo conciencia de que al crear este negocio voy a contratar personas que tienen familia, que necesitan un sustento, pero también tener validación, que el trabajo es dignidad? Por lo tanto, ¿voy a robarle a mi trabajador o voy a compartir mi éxito con el trabajador? Y vamos ahora al trabajador, la ética del trabajo. ¿Por qué estoy trabajando? Preguntémosle a alguien que ha estado cesante 2 meses. El trabajo, hay que decirlo también, a veces la iglesia, la religión tiene algún pecado en esto, porque alguna vez se predicó por ahí que el trabajo es una maldición, cuando el trabajo es una bendición de Dios. Así si es. no, pregúntele a un cesante que está 6 meses sin trabajar. No solo un problema de subsistencia, sino porque dignifica. Entonces, preguntémosle al trabajador, ¿por qué trabajo? ¿Por qué voy a hacer bien las cosas? ¿Por qué mi pega la voy a hacer bien? ¿Porque me están pagando bien? ¿O porque también debo entender que al hacer bien mi pega, me estoy dignificando a mí, estoy colaborando con el empresario que me contrató y que está corriendo riesgo? El empresario corre riesgo, el trabajador no. Porque si le va mal al empresario, tiene que pagarle el sueldo todos los meses, independientemente de que le vaya bien. Claro. ¿Te fijas la relación simbiótica que hay entre ellos? Entonces, la ética tiene que ver con que, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Qué aporte? Y que tengan conciencia, trabajadores y empresarios, que son ellos en conjunto un aporte a la sociedad. ¿Sí? La economía chilena se mueve gracias a las pequeñas y medianas empresas, que es lo que está lleno Villarrica, Pucón, Curarrehue, Loncoche, Viganray, etc. Quiero contarte una historia. Un día leí un artículo muy interesante de un político y hablaba de la necesidad también, esto lo escribió hace 15 años atrás, 20 años atrás, la necesidad de que los chilenos aprendieran, cambiaran nuestros héroes. Y él decía, por ejemplo, el héroe norteamericano, no estoy defendiendo la cultura norteamericana, ni estoy diciendo que me gustan los norteamericanos, pero en algún momento la cultura protestante norteamericana incorporó el valor del esfuerzo. Y para todo norteamericano, ¿quién es el héroe? Cuando buscan
¿cuál es el típico norteamericano? El hombre que representa la cultura norteamericana, Abraham Lincoln, ¿cierto? Sí. Un hombre que, hijo de campesino, Sí. que comenzó de aquí y llegó a ser presidente, y Sí. no solo cualquier presidente, el que abolió la esclavitud. Y nuestro héroe, fíjate que el héroe chileno en mitad del siglo XIX era Pedro Urdemales. Yo creo que la mayoría no conoce a Pedro Urdemales, porque Ya. pero busquen por favor en Google quién es Pedro Urdemales, y era un héroe inventado, un personaje ficticio, que era un gañán que recorría la zona central estafando a los guasos ricos. Y nos parecía muy bien, porque Pedro Urdemales engañaba a medio mundo y todos se reían con su historia y todos aplaudían a Pedro Urdemales. Pero ¿qué es lo que estamos aplaudiendo? Al engaño. Al engaño. Estamos aplaudiendo la gracia del engaño, el conseguir dinero barato. Pero Pedro Urdemales nació gañán y murió gañán. Engañan. Bien. Lincoln nació hijo de pobre, de campesino, y llegó a ser presidente de la República. Entonces, ¿cuáles son nuestros nortes? ¿Cuáles son nuestros héroes? ¿Qué enseñamos a nuestra familia, a nuestros hijos? Le estamos enseñando, y nuevamente vuelvo, la honestidad, el trabajo duro, el respeto hacia los demás. Mientras no cambiemos eso, Carmen Isabel, no vamos a mejorar mucho Vamos como a darnos país. vuelta en el mismo tema de justamente con los problemas laborales que existen, los Exacto. problemas de la empresa, porque ahora mismo tú recordarás, estuvimos con la protesta, o cómo se puede decir, los sindicatos de los trabajadores Sí, de Walmart, Walmart. claro, que estaban, ¿no es cierto?, pidiendo ciertas mejoramiento dentro de su trabajo, porque bueno, en esta suerte de que el trabajador se quiere poner la camiseta por su empresa y también necesita esta mano solidaria del empresario que sabe que gana a través de sus trabajadores. Por lo tanto, si se trata de ventas, ojalá pudieran tener un porcentaje de esas ventas, porque si aumentan las ventas, pucha, todos nos beneficiamos, porque estamos trabajando para el mismo empresario, para la misma casa. Entonces, no hay tampoco esto de ponerse la camiseta, porque el empresario tampoco se pone la camiseta con los trabajadores. Y tú ves también toda esta, la parte subterránea en los temas laborales, porque aquí incurrimos también en la ética laboral, en que muchos están contratados bajo el artículo 22, que tú conoces, donde la gente está con cargos que no tiene que tener control digamos, del patrón, que ellos pueden llegar a la hora que quieren, pero son los que, sin embargo, hacen las horas extras y no se pueden pagar esas horas extras. Entonces, esas horas extras les pasa la cuenta después a ese mismo trabajador. Y te voy a contar que en la minería se ve mucho esta figura en que el trabajador puesto con un cargo importante bajo el artículo 22, pero trabajando más de 16 a 20 horas diarias, llamándolo a las 4 de la mañana a turnos para que vayan a supervisar a 2.500 trabajadores, ¿ya? Y esto silenciado, oye, ¿sabes qué? Lo estás haciendo regio, o sea, si no fuera por ti, la empresa no se mueve. Entonces esta persona llega y a mí me tocó ver el caso de una persona que sacaron joven de 40 años de la minera en un helicóptero urgente a Santiago, porque hasta ahí nomás quedó ese, digamos, administrador, por el abuso que había de horas extra. No se pudo recuperar y al final, ¿no es cierto?, ya fue prácticamente desechable, ¿ya? Con un accidente vascular, que tiene un tema neurológico, no se recuperó nunca más, pero eso muere ahí, muere ahí. No hay una responsabilidad también en torno del trabajador. Las empresas, las grandes empresas estoy hablando yo, no de las pymes, que tienen el potencial de ganar y que tienen también el favor de la impuestos internos, que tienen otra forma de pagar sus impuestos y que incluso están favorecidos por el tema de los impuestos. ¿Por qué no han visto la posibilidad de tener a los trabajadores, al menos en el tema de la salud, digamos, ocupacional, al menos en el tema de lo que corresponde a la salud de él y la familia, o de ella y la familia? Te voy a contar otro caso de una dama trabajando en la minera con una niñita, ¿no es cierto?, con un trastorno neurológico, madre soltera,
también trabajando en la minera, llegando a trabajar se dio vuelta en el vehículo porque no había dormido bien y porque este asunto, se levantó, siguió, llegó al trabajo o faltó media hora, qué sé yo, y hicieron nada, o sea, en el fondo como que siga la cosa funcionando. Todas estas cosas a mí, al saberlas, al vivirlas, al estar cercano, me doy cuenta que existe una gran diferencia entre lo que significa los códigos de ética que tú me estás hablando, que así como yo puedo mentir, así como una persona puede robar, ¿no es cierto? Así como una persona vive la deshonestidad en pequeña escala, también se vive la deshonestidad a grandes escalas. ¿Ya? Con manejo, ¿no es cierto?, de influencias, tremendo, con ciudades de Chile que están prácticamente tomadas por las grandes empresas, donde cuando ocurre, por ejemplo, esto en Copiapó, el tema el aluvión de Copiapó, muchos relaves que debieran haber sido sancionados a lo mejor por la contaminación ambiental, salieron también arrastrando toda esta mugre de contaminación hacia las ciudades. Todo esto oculto por la mera idea de que contar esto era, ¿no es cierto?, desproveer a la empresa y que la empresa, ¿no es cierto?, no pudiera darle trabajo a los trabajadores. Los trabajadores no reclaman, señora. Los trabajadores y sus familias no reclaman porque ahí trabajan en la minera el padre, la madre, la hija, y por lo tanto viven una vida silenciosa de trabajo, subyugados a los patrones de conductas que se desarrollaron históricamente en nuestro país. Esto yo lo vi en el norte de Chile. Yo sé que aquí no se sabe esta realidad, pero es una realidad tremenda, es una realidad dolorosa, porque después la persona que jubila, que es la otra parte, jubila con un sueldo, sí, tal vez con una jubilación un poco mejor que las jubilaciones de los profesores, ¿no es cierto?, esta jubilación la gasta después en los controles médicos porque se le detectan cánceres al pulmón por la contaminación que han respirado, ¿ya? Con cánceres, ¿no es cierto?, a nivel pulmonar, cerebral, etcétera, vesicular, lo que tú quieras, porque han respirado por años, como en el caso, por ejemplo, de Potrerillos, que familias enteras vivieron en esa zona y respiraron arsénico, sí señora, así como yo le estoy diciendo, arsénico, y los niños iban con un pañuelo al colegio en la mañana y el pañuelo llegaba amarillo, de arsénico. Sin embargo, en esa empresa que era, en esos años estoy hablando, una empresa norteamericana, los tenían en un país feliz, porque les daban muchos regalos, ¿ya? Tenían muchos beneficios los trabajadores. Pero el beneficio significó el costo de la vida y de la salud de los hijos de esos lugares donde las empresas se enriquecieron y donde también hicieron usufructo de nuestros recursos naturales. Esa es la otra cara de la moneda, profesor. Pero voy a discrepar contigo, Carmen. ¿Ya? Todo lo que tú has dicho es correcto, es verdad. Pero esos temas se han visibilizado siempre y hay normas jurídicas que han actuado en esos casos. Muchos de esos casos han sido denunciados, hay normas jurídicas que han actuado, esas personas de una u otra manera lo han hecho público y se han defendido. Lo segundo es que esos casos en general son excepciones. No hablo del tema de la contaminación, porque todos supimos que fueron poblaciones enteras. Sí. Pero el caso que habla de personas que han sido vulneradas en sus derechos, la mayoría pertenece a sindicatos. En la grande empresa, en general, hay sindicatos tan fuertes y tienen acceso a abogados que les pueden representar ante acoso laboral, etcétera, que tienen la posibilidad de defenderse. No digo que no exista ese abuso en la grande empresa. A grande empresa, a grande abuso, estoy de acuerdo. Pero tienen los mecanismos para defenderse. Yo propongo algo, a partir de mi experiencia, en el estudio con mi socio, vemos mucho tema laboral, tanto de trabajadores como empresarios. ¿Sabe dónde se produce la mayor cantidad de abuso? En las pymes. En las pymes. Y son invisibles. Porque claro, contra la gran empresa
salen, ¿no es cierto?, los sindicatos a pelear y nosotros vemos a los trabajadores de Walmart, en este caso el líder, en la calle. Sabemos que el líder está en huelga, etcétera. Pero donde no hay sindicato, en una tornería donde hay 3 o 4 trabajadores, o en una barraca donde lo hacen trabajar hasta las 10, 11 de la noche, no les pagan, ¿no es cierto?, los sobresueldos. ¿Qué está ocurriendo allí? Es en las pymes, por eso yo hablo del tema de la honestidad, es en las pymes donde se observa mayor cantidad de abuso a los trabajadores, y es en las pymes donde los trabajadores abusan más, por ejemplo, de la licencia. Hace pocos días atrás supimos de estos médicos extranjeros que defraudaron a FONASA en más de 8.000 millones de pesos, o 80.000, no recuerdo. O sea, es para construir una serie de colegios y hospitales. Claro. Pero resulta que ¿quiénes son los usuarios? Son funcionarios públicos y son trabajadores que usaron licencias falsas para defraudar no solo al fisco, sino que también a sus empresas, a sus empleadores. Entonces, nuevamente volvemos. ¿Por qué estamos haciendo? ¿Por qué recurrimos a estas prácticas? ¿Por qué esta empresa que tú dices, la grande, y yo digo también la chica, es que defrauda a sus trabajadores? Claro, tiene que ver con el lucro fácil, pero tiene que ver con los valores. Esto tú no lo vas a ver frecuentemente en Asia. No, pues. No lo vas a ver. No. Y en Europa del Norte tampoco lo vas a ver. Claro. Eso es impensable. Es impensable, pero aquí no solo es pensable, se ejecuta rápidamente. Se ejecuta. Y es horroroso porque en realidad ahora estamos plasmados de noticias que uno dice, perdimos la capacidad de asombro frente a tanta vulneración, a tanta mezquindad, a tanta mediocridad en usar herramientas para dar vuelta, digamos, la cara de la moneda y no hacer las cosas por el camino correcto que deben ser. Porque claro, yo entiendo perfectamente lo que me quieres decir. ¿Cómo vamos a estar construyendo leyes cada vez que ocurran estos abusos? Porque en el fondo vamos a seguir construyendo leyes porque la gente está cada vez más, o las personas dejaron de ser personas. Y creemos que con estas mejores leyes la gente va a cambiar. La gente no va a cambiar. Y el problema, tú lo dijiste muy bien al principio de este programa, el problema está en la familia, está en los otros grupos como la iglesia. ¿Qué estaba enseñando la iglesia hoy día? Cualquiera sea la denominación o religión, ¿qué enseña la familia? ¿Qué enseñan los profesores en la enseñanza básica? ¿Cuáles son los valores? Es verdad, hay profesores que ya no pueden ni enseñar estos valores porque están los antivalores presentes en la sala. En la sala. O en los medios de comunicación. Claro, pues. Pero entonces, claro, y alguien me dijo, sí, pero es que que las familias sí están desintegradas, están separadas, o el alcoholismo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿en qué momento se jodió Chile? Sí. Y si no recuperamos eso, no sacamos nada con buenas constituciones y buenas leyes. Y eso es un mito. O sea, y creo que era importante decirlo en este programa, porque la gente tiene ingenuamente la esperanza de que con mejores normativas pueden mejorar la vida. La vida va a mejorar en la medida que desde la base de la familia se mejoren los valores. Profesor, usted desde niño, yo he sabido, por ahí me contaron, desde niño, le gustaba leer historietas, ¿cierto? Así que por lo tanto yo puedo decir que partió, ¿no es cierto?, su gusto por el derecho a través de leer historietas, ¿sí? Así es. Así es. ¿Por qué una persona que tiene muy claros los valores escoge una profesión que es difícil de ejercer? Usted tiene 36 años de ejercicio en forma independiente, así que usted se ha autogestionado la vida, ¿cierto? Se ha autogestionado la vida. Así es. Y con harto esfuerzo también, porque vio el esfuerzo de sus padres. Entonces, sabe lo que cuesta ganarse las cosas. ¿Qué historieta, qué historia hicieron en su alma, en su esencia, aspirar al derecho? ¿Qué espera de ese derecho? Porque ahora me está hablando, ¿no es cierto?, 25 años después. Esa pregunta no es fácil de contestar. Lo primero es que yo no siempre quise estudiar Derecho. ¿Ya? Cuando niña quería ser maquinista de tren. ¿Ya? Pero no cualquier tren, tenía que ser a vapor. ¿Ya? Ustedes sabían que aquí había trenes, yo jugaba en los trenes y los maquinistas me dejaban. Esperemos que lleguen de nuevo, po. No, ya no van a llegar. Hay dos historietas, dos tipos de historietas que influyeron en mi formación después de querer ser abogado. Uno son las historietas bíblicas. Ya. Yo en la iglesia evangélica, bautista, iba a una reunión que se llama Escuela Dominical. ¿Ya? Entonces ahí estudiaba, me enseñaban toda la historia de Jesús, de los Antiguos Testamentos, etc. Y siempre habían esos valores.
la justicia, la verdad, la honestidad. Imagínate, y abogados, la relación que hay entre abogados son sinvergüenza y mentirosos. Y el segundo tipo de historieta o de cuentos que influyeron en mi formación fue el Mampato, Sí. famoso Mampato. Sí. No Sir Condorito, el Mampato. Ya. Y me llamó la atención, sobre todo Temo Lobos, que era el dibujante, los valores que coincidían con estos valores cristianos que yo había conocido en mi niñez, los valores de la lealtad, de la honestidad, del trabajo duro, del estudio, de estudiar fuerte. Y eso me llevaron a pensar que entre las alternativas de carreras que después se me plantearon en cuarto medio estaba el derecho, y en esa época uno era idealista. Pero lo complicado es que, y esto para los que quieran estudiar derecho alguna vez, el problema es que en esa época había menos escuelas de derecho, la profesión estaba muy desprestigiada. Entonces, ser abogado era ser sinvergüenza. Nadie podía ser abogado si no era mentiroso. Y no es así. Yo creo que hoy día la gente privilegia a los abogados que son honestos, que no les mienten, que le dicen a una persona, este juicio no se puede ganar, o hay posibilidades. Y los jueces hoy día saben quiénes son los abogados. Y si un abogado les miente, ese juez jamás les va a volver a creer a ese abogado. Hoy día la honestidad, y lo digo yo en mis clases, la honestidad para los abogados es fundamental. Un abogado vive de su prestigio. Porque tú vas a contratar a un abogado que sabes que es mentiroso y que gana los juicios con trampa y trácala. ¿Quién te asegura que esa trácala y esa trampa no la va a usar contigo? No es sustentable. No es sustentable. Entonces, tiene que ver nuevamente con los valores. Es difícil. Esta es una profesión donde uno juega con la ética al límite. Al límite. Y ahí están las decisiones y los valores que están enseñados para ver si traspasas ese límite o no. Pero es una profesión compleja. Pero es una profesión hermosa. A mí me encanta. Sí. Y también tiene mucho sentido social y se puede hacer muchas cosas por la gente también. Y yo creo que también de ese punto de vista, poder socializar el derecho, que la gente nos esté escuchando ahora, que comparta nuestras opiniones, tus opiniones, Álvaro. Yo quiero contarte un cuento. A lo mejor lo sabes, ¿ya? Tú me vas a decir ahora si ese cuento, cómo lo podemos resolver. Había una vez un monje que vivía muy lejano con un discípulo. No tenía nada en ese lugar. En ese lugar vivía este discípulo prácticamente con mucho respeto frente a este monje. El monje decide en un momento bajar a compartir con la ciudad y le dice al discípulo: prepara pan, vamos a ir a compartir con una comunidad. Baja el monje con su discípulo, el discípulo admirando cada vez más a este monje de trabajo silencioso y contemplativo, y llegan a la casa de una familia que los recibe muy bien, que ordeñan a una vaca y les sirven leche en jarro y comparten, ¿no es cierto?, este pan en conjunto. El monje les dice: ¿cómo están ustedes? Veo que tienen niños. Sí, están chiquitos los niños. ¿Y de qué viven? Él dice: vivimos de la leche de la vaca y del queso que produce la vaca. Posteriormente se para, ¿no es cierto?, el monje con el discípulo, se van hacia un monte y el monje le dice al discípulo: mira, anda y toma la vaca y tírala por el barranco, ¿ya? Entonces, el discípulo se sintió, Dios mío, le voy a quitar la única forma de subsistencia a esta familia, pero me lo está pidiendo el monje y yo la verdad es que no sé ni qué es lo que estoy haciendo, y lanzó la vaca por el precipicio. El monje no le dio ninguna explicación a su discípulo. Llegaron al lugar donde estaban y el monje cada vez oraba pidiendo perdón porque había tirado la vaca por el precipicio y había dejado una familia sin alimentarse. Esto fue muy raro, muy terrible para el discípulo. Pasaron 5 años en que el monje prácticamente no le dirigió la palabra el discípulo no le dirigió la palabra al monje, y después de 7 años de nuevo el monje le dice: mira, prepara tu morral, vamos a bajar de nuevo a hacer una visita a la comunidad. Bajan y se encuentran un lugar donde había muchos árboles frutales, habían cultivos de lechugas, existían animalitos ahí, cabritas, becerros, en fin, y bajan y se encuentran que era la misma familia.
Se encuentra que era la misma familia y ya se alegraron y al compartir la mesa pregunta de nuevo el monje de qué están viviendo. Y le dice, mire, curiosamente cuando se fueron ustedes hace 7 años atrás, encontramos a la vaca en el precipicio. No estaba muerta. Fue terrible para nosotros. Pero desde ahí empezamos a plantar, a cultivar la tierra y tenemos muchas lechugas, ahora tenemos tomates. De eso también nos fuimos al pueblo, conversamos con los vecinos y buscamos, ¿no es cierto?, un lugar donde vender nuestros productos en un mercado del pueblo. Y ahí estamos vendiendo ahora queso de cabra, estamos vendiendo queso de vaca, estamos vendiendo lechugas y aprovechamos a llevar los niños al colegio en ese mismo bus. ¿Necesitamos votar la vaca en algún momento? ¿La gente necesita votar su vaca para poder progresar? Me gustó la historia. Sí. Si estuviéramos en Argentina, a los 7 años el monje habría bajado y se habría encontrado que la familia vivía de un subsidio del Estado. Ay, ya. Si viviéramos en Chile, me gustaría pensar que esa gente, esa familia entendió que el trabajo duro, que el emprendimiento estaba en ellos, que no depende de los recursos materiales que tengamos a nuestro alrededor para salir adelante. Tú dijiste algo, hablaste de mi profesión. Yo tuve la bendición, Dios me dio la bendición de ser abogado, me permitió ir a una universidad tradicional, etcétera, etcétera. Pero piensa en las personas que no tienen una profesión, que tienen esa creencia equivocada de que como no tienen profesión, no tienen un lugar en la sociedad o es poco lo que pueden aportar. No, todas las personas tenemos capacidades que Dios nos ha dado para desarrollarlas. De hecho, hoy la mañana estaba con un sobrino que me hablaba sobre sus proyectos, incluso versus la universidad, y yo decía, ojalá que todos los chicos fueran como este sobrino, que está pensando en cómo emprender. Con su escasez, o a partir de cero, que no tiene nada, él construía un proyecto que le podía significar mejorar su calidad de vida. Todos tienen esa capacidad. Esa familia no dependía de la vaca. Yo no sé si nos hace falta matar la vaca, no sé qué pasaría con los chilenos. Yo creo que yo confío en que en general los chilenos tenemos esa capacidad, somos un país pobre. Sí. Yo hablo a veces a mis alumnos, a mis hijos, de lo que significaba la pobreza en los años 60. No se imaginan ver niños descalzos hasta los 10 años, así era, con los pies, como decía nuestra poetisa, azulosos de frío aquí corriendo por Villarrica, llenos de canales, gente muriendo, niños por poliomielitis, por desnutrición, etcétera. Viviendo gente bajo este puente, que está aquí a unas cuadras. Y hoy día somos un país que tiene una educación de las mejores en América Latina, pero yo creo que tenemos esa capacidad de emprender. Creemos que hemos salido de ese concepto de que el Estado nos puede dar todo, o que necesitamos siempre de alguien que nos esté dando cosas. Hoy día aprendimos a que somos capaces de hacerlo. Pero creo que todavía nos hace falta creer en nosotros. Así es. Creer que somos capaces. Así es. Y creo que todos tienen esa capacidad. A mí me impresiona la poca autoestima que realmente veo, sobre todo en los jóvenes. Ese desánimo que hay. Sí. Cuando en realidad tenemos todo en este país para salir adelante. Yo creo que eso es fundamental. Y a veces creo que tú tienes razón. A veces necesitamos matar la vaca. Fíjate que la mayoría de los casos en que vemos gente que ha llegado lejos es porque ha partido con dramas en su vida. Así es. El que le resulta todo fácil, yo lo veo en mis alumnos, chicos de clase media, que tienen una cama caliente, que tienen un buen desayuno, que llegan, versus los chicos que vienen del campo o que viven en situaciones complicadas económicamente. ¿Qué es lo que yo veo? Claro. Al que le cuesta, llega a ser mejor alumno o alumna. Claro. Siempre es mejor, porque sabe que las cosas le cuestan, no son fáciles. En cambio, al gatito que está calentito, no sale a cazar. No sale a cazar. Y lo otro es que, fíjate que justamente estas economías solidarias, el padre de la economía en Chile, de la economía solidaria, es Luis Raceto Vigliaro. Él
también plantea esto mismo de la asociatividad y plantea justamente que si nosotros vivimos subsidiados permanentemente, no vamos a tener la capacidad de poder reinventarnos, de poder reconstruirnos, de poder plantearnos que podemos hacer grandes cosas justamente con esfuerzo y saliendo de este sentimiento de incapacidad o de este sentimiento de que no lo podemos lograr, que no lo podemos hacer. Aquí estamos hablando, cuando te referías a lo que era el azar o en los negocios, si le iba bien a uno por azar o por esfuerzo. ¿Qué mensaje le darías tú con tu experiencia a la comunidad que necesita replantearse post pandemia? Muchos quedaron cesantes, que tienen que reinventarse. Muchos los tuvimos que reinventar, Álvaro. Muchos tuvimos que recurrir, ¿no es cierto?, a lo más sencillo, porque incluso todas estas carreras aparentemente, los Uber estaban manejados por ingenieros civiles en Santiago, los Uber estaban manejados por ingenieros comerciales. Estamos hablando de la realidad, ¿ya? Y por lo tanto, nadie fue lo que había estudiado, nadie era lo que había estudiado, la gente subsistía con lo que estaba creando. O sea, yo creo que nos pusieron un límite, nos botaron la vaca, nos botaron la vaca. Ahora hay que aprender a vivir, ¿no es cierto?, ya con este replanteamiento a posteriori. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes? ¿Qué le dirías tú aquí a las mujeres que están ahí, que también son las grandes empresarias, las microempresas, para motivarlas de que se puede, que se puede? Muchos pensadores han dicho, y esto no es ninguna novedad, uno es lo que cree y uno hace lo que cree. Por lo tanto, lo que tú crees, tus creencias y tus valores determinan lo que tú vas a hacer en la vida. A mí me impresiona la cantidad de personas que creen en el azar, en la suerte. Algunos hasta buscan personas con estas cositas de cristal para ver cómo les va a ir en la vida. Y así les va mal, porque no se dan cuenta, no entienden que la suerte, tal como la entendemos, no existe. Independiente que seas creyente o no, que tu vida está guiada hacia un fin por un Dios, o que Dios no existe, por lo tanto es el acaso, tu vida se construye en base a tu esfuerzo. Entonces, no le eches la culpa a la suerte. Si te va mal, los empresarios, hablando de las pymes, que han fracasado y día son exitosos porque se cayeron varias veces. El primero que cae, que quiebra o le va mal, alguien que cree en la suerte dice, tengo tan mala suerte que voy a mejor no seguir en esto. Pero el que cree en el esfuerzo dice, esto es parte de mi esfuerzo. Caerse es parte de mi éxito, por lo tanto tengo que ir adelante. El trabajo duro es el éxito, Carmen, Isabel, no la suerte. Así que no podemos echarle la culpa a mi suerte, porque es tu trabajo duro el que te va a convertir en una persona exitosa. Pero perdimos ese concepto del trabajo duro. No nos gusta el trabajo duro, nos gusta la suerte. Fíjate la cantidad, yo no recuerdo la cantidad hoy día, pero me impresionó la cantidad de gente que juega al quino. Perdimos ese concepto del trabajo duro, no nos gusta el quino. Es increíble. Había una vez programa de televisión, fíjate la gente que va a los programas de televisión que tiene que ver con el azar. La gente quiere lo fácil, quiere que le llegue algo del cielo, pero no hace nada por trabajar por eso. Y mientras no le enseñamos a nuestros hijos que el éxito es trabajo duro, vamos a seguir siendo nosotros mediocres y parte de un país mediocre. Así es, así es. Bueno, no sé qué piensa la comunidad de todo esto, porque en realidad nos fuimos a temas profundos, profesor, ¿cierto? Ahondando más en la persona, la base de la persona, entre lo que es la ética de los negocios, la ética del trabajador. Nos paseamos un poco por esto, pero decirle a la comunidad que nos volvamos a replantear en nuestra personalidad, que nos volvamos a replantear las capacidades que tenemos como países sudamericanos, que nos volvamos a valorar nuestras raíces culturales, que de ahí podemos hacer grandes empresas, la parte turística, la recuperación de nuestros patrimonios, volvamos a valorar lo que son las economías territoriales, los trabajos también, el valor del trabajo hecho a mano. ¿Qué más tú podrías decirnos respecto de eso?
No sé si te refieres a la pregunta sobre la capacidad de emprendimiento que hay aquí en Villarrica. Yo me ha impresionado mucho descubrir que hay emprendimientos interesantes. Desde lo más sofisticado, hay personas que están trabajando mucho, que han venido a vivir acá, a la zona lacustre, desde Santiago, Concepción, e incluso el norte. Me acordé de algunas personas que se han huido de las minas para vivir en un bosque. Sí, sí. A personas que trabajan, fíjate, en la playa, en la costanera, la cantidad de personas que están allí. A veces con frío, abren sus tiendas, venden, cada vez innovan. Hay una tienda muy preciosa en Pucón que es los Álamos, que abre también sus tiendas cada cierto tiempo. Me ha impresionado ver que antes uno veía mucho venta tradicional de cosas de palitos, etc. Hoy día veo que hay mayor capacidad de innovación. Y eso es aquí. Y creo que ha llegado gente nueva a aportar eso acá. Pero nuevamente significa también la capacidad de que cuando te va mal, te puedes parar y salir adelante. ¿Y eso qué es? Es esfuerzo. Y resiliencia. Resiliencia. ¿Cierto? Resiliencia empresarial, también es un concepto. Sí. Aquí hay algunos conceptos que nos han dado, nos están escribiendo nuestra gente. Vamos a decir, dice, excelente capítulo de hoy, gracias por informar. Saludos a Carlos Esparza. Muy amoroso. Valesca dice, excelente los invitados, saludos. Después dice, muy bueno que hablen de estos temas, dice Ariel Marcelo Ramírez. Nos saluda también Canal Grande Udol, dice también. Sí, nos da este espacio. Valesca también, se han endurecido, dice, las penas, pero aún así Chile tiene las leyes más blandas de Latinoamérica. No sé a qué se refiere Valesca. Puede ser que las penas, a ver, en materia penal sí hay una crítica. Comparamos con Estados Unidos, por ejemplo. Las penas por los delitos, sobre todo de sangre, son todavía bajas. Y se han endurecido las penas por los delitos de corbata. Estas estafas que tú te referías, de estas empresas que se han coludido, todavía siguen siendo penas bajas comparadas con el estándar de la OCDE. Estados Unidos tiene penas muy altas. Allá el que no paga los impuestos se va preso. Aquí no. Entonces, eso es verdad lo que dice la televidente. Valesca, sí, dice, gracias, muy enriquecedor, Marcelo Garrido. Eso. Bueno, yo te quiero agradecer, Álvaro, por tu gentileza, por tu tiempo. Yo sé que te sacamos un poco de los contextos porque de eso se trata también, ablandar la conversación con la comunidad y dejarte invitado para un próximo programa. Y a ustedes, señores televidentes, agradecerles también que nos acompañen en estos programas en que buscamos dar solución. Y la solución está, ¿en qué está la solución? De volver a replantearnos estos esfuerzos personales, volver a tener fe en nosotros mismos, en nuestro pueblo, en nuestras raíces culturales y crecer en comunidad es lo más importante, la asociatividad, ¿cierto? Que todos podamos crecer hermanados y ayudándonos recíprocamente. Muchas gracias a todos. Te despides tú, te doy espacio. Sí, muchas gracias, Carmen Isabel, por esta invitación. Ha sido muy agradable estar contigo. Yo creo que este espacio es muy importante, sobre todo porque uno tiene la siguiente oportunidad. En la mayoría de estos programas se invitan a personas a dar información, técnicas sobre ciertos temas o diversos temas. Hoy día falta reflexión y pensamiento. Así es. Yo creo que hoy día a nuestro país y quizás a nuestro sector lacustre le hace falta que comencemos a pensar en lo que necesitamos, a pensar, a reflexionar. Y eso es fundamental. Sí. Así que felicitaciones por eso. Este es un espacio para pensar, sí. Cariñosos saludos a todos. Nos encontramos el próximo jueves en un próximo programa. Muchas gracias. Adiós. Canal Udol, el poder de la gente.